En la línea telefónica está el doctor Mario Alberto Benavides, jefe de cardiología del Hospital Universitario de Monterrey y médico de la familia del jugador los últimos 10 años de Antonio de Nigris. Doctor Benavides, buenas tardes. Aquí estamos Carlos Albert, Daniel Brailovsky y Heriberto Murrieta. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes y completamente a sus órdenes. Primero que nada, nuestro pésame porque sabemos que usted quería mucho y conoció de cerca a Antonio de Nigris. Sí, exactamente, sí, como aparte, bueno, como todo el mundo lo conoce como un gran deportista, obviamente la calidad humana de él pues realmente era insuperable. Tuvimos la oportunidad de convivir con él, incluso estar al tanto de todas sus revisiones médicas que le hacían incluso dentro de México y fuera de México. Sí. Una persona muy íntegra y realmente pues es un contexto de tristeza para todos. Escuchamos ayer reportes en este programa de que el problema de Antonio era congénito. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, de hecho hay una situación que yo creo que es muy importante cuando se utilizan términos médicos, a veces es muy importante tratar de clarificarlos. Un problema congénito se define como aquella eventualidad o enfermedad de que está ligada o aparece incluso desde antes del nacimiento. Verá, todas las enfermedades, de hecho, en el mundo y sobre todo en la cardiología se dividen en congénitas y adquiridas. Congénitas es este rubro que usted me menciona, y adquiridas son las que se van adquiriendo a través de la vida de una persona. El término congénito, en el caso, ¿verdad?, de Antonio, pues prácticamente todo en medicina es factible y es posible. Sin embargo, la lógica, de hecho, no aplica en el caso de él. Yo tuve el gusto de conocerlo inicialmente hace 4 años y medio, un poco antes de que naciera su hija. Verá, simplemente como un ámbito de orden de parte de él tenía una inquietud de que en una de sus múltiples evaluaciones habían comentado que tenía engrosamiento en el corazón, lo que los médicos conocemos como hipertrofia ventricular, fenómeno muy común presente en los atletas de alto rendimiento. Evidentemente este dato yo tuve la oportunidad de constatarlo, ¿verdad?, pero obviamente como una presencia de un hallazgo en el caso de él sin tener una repercusión, y obviamente atribuirlo a un aspecto congénito es un poquitito difícil de poderlo sustentar. O sea, tomando en cuenta ¿usted cree que no nació con ese problema? Es un poquito difícil, o sea, de hecho entramos en el terreno de la especulación, ¿verdad?, pero es un poquito difícil tomando en cuenta que una persona desde tan temprana edad haga una carrera deportiva de tan alto desempeño. Es muy difícil que una persona con una enfermedad del corazón de nacimiento lo pueda lograr. Obviamente aquí, hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de hacer una conferencia de prensa y yo creo que podríamos definir o podríamos dividir un poquito el problema que tuvo Antonio de otros grandes deportistas que desgraciadamente en el desempeño de su carrera fallecen, en el cual ellos tienen problemas que se compromete su vida durante un esfuerzo máximo, ya sea un partido o ya sea un entrenamiento. En el caso de Antonio es muy importante, de hecho, informar que esto ocurre dormido. Dormido tiene otro tipo de connotación, obviamente un fenómeno de connotación de arritmias. El corazón funciona con una fase eléctrica y una fase mecánica. De manera natural y normal, todos los organismos tenemos lo que se llama un ritmo circadiano. Este ritmo circadiano establece que la posibilidad de tener una arritmia o muerte súbita de 3:30 a 4 de la mañana a 7 de la mañana es muy alta. Casualmente en el caso de Antonio sucede de esta manera. La lógica desde el punto de vista médico nos indica que cuando hay un problema de nacimiento, obviamente está supeditado al nivel de intensidad de un esfuerzo, llámese incluso una arritmia de nacimiento o llámese incluso algún problema estructural, ¿verdad? Y obviamente todo el tiempo que yo tuve de conocer, de hecho como amigo y vamos a decir como médico también Antonio, de hecho él nunca presentó ningún síntoma, ¿verdad? El único dato objetivo es el engrosamiento en el corazón. Sí. Esto es importante, ¿verdad?, si usted me permite comentar que por metro cuadrado de superficie corporal, todos los humanos, sobre todo los hombres, podemos tener hasta 125 gramos de músculo cardíaco. Esto implica que una persona de cerca de 1.9 o 2 metros cuadrados tendría un corazón que pesara 250 gramos. Obviamente en el caso de Antonio pesaba más, pero esto es un fenómeno muy común en atletas de alto rendimiento, motivo por el cual yo considero desde el punto de vista lógico un poquito injusto atribuirle una arritmia que se presenta durante la noche a una eventualidad de hipertrofia del corazón o de aumento en el espesor del mismo. Por eso es lo que comentábamos
decimos nosotros que el tipo de fallecimiento o de deceso lamentable del caso de Antonio, ¿verdad?, se inclina desde el punto de vista de la formación de lo que nosotros llamamos arritmias cardíacas letales, o lo que se llama muerte eléctrica o muerte súbita, que puede incluso presentarse aún en personas normales. Obviamente en una persona atleta o no atleta que tiene el corazón de hecho con aumento en el espesor, la lógica nos indicaría que esto fuera un poquito más frecuente. Hoy comentaba ante una duda de hecho muy lógica, que si el incremento en el espesor del corazón constituye un factor de riesgo. Hay muchos estudios que esto se presenta en personas que tienen alta presión arterial, cosa que de hecho en Antonio esto no se presentaba, motivo por lo cual esto atribuírselo a una persona con alto rendimiento es un poquitito difícil, ¿verdad?, de correlacionar. Sí, doctor, perdone, descartando que esto sea congénito, porque obviamente usted nos está dando una razón muy lógica, pero desde el momento en que se conoce que se tiene esa lesión, ¿no era lo conveniente que parara de hacer ejercicio de alto rendimiento? Fíjese que esa pregunta es una pregunta también muy lógica. Yo creo que si nosotros revisamos a las personas que hacen actividad de alto desempeño, pues prácticamente la mitad o un poquito más van a tener ese tipo de hallazgo. Entonces, de hecho, no hay una connotación, ¿verdad?, prácticamente de presencia de un fenómeno de riesgo potencial. Aquí hay situaciones muy correctamente, de hecho, sus médicos que lo han atendido en diferentes partes del mundo y actualmente incluso los médicos de Grecia, de manera muy adecuada, ¿verdad?, de manera muy congruente, ellos se inclinan por la presencia de una arritmia. Y de hecho, reitero que obviamente a posteriori todo esto es anecdótico y que realmente los cambios estructurales en el corazón son patentes incluso en el estudio para que se hace post-mortem en este caso. Prácticamente hay ocasiones en las cuales hay personas que tienen cambio en la estructura del corazón y tienen síntomas o tienen arritmias de hecho definidas. Ahí sí la conducta es un poquito distinta. En una persona sin síntomas, en una persona sin alteraciones, de hecho, y usted imagínese cuántos estudios de alto rendimiento no le han de haber hecho en tantos países y en tantos clubes como para que uno solo hubiera salido anormal, ¿verdad? Entonces, por esa razón... Perdone que lo interrumpa. Entonces, ¿por qué en Turquía decían de que no debía seguir jugando? No sé, o sea, de hecho, la verdad no estoy enterado de ese contexto, ¿verdad? O sea, la verdad, sí no le podía yo contestar. No, más que todo, yo digo desde el punto de vista de una secuencia lógica de conocimiento médico, ¿verdad? A eso me refiero. Doctor, una pregunta muy tonta, pero que me surge en este momento. Esa lesión, esas condiciones del corazón de Antonio, ¿se llamaron en alguna época corazón de buey? No. ¿Son diferentes cosas? No, yo creo que no. No, es muy importante también comentar. Lo que se llama corazón de buey es un concepto, ¿verdad?, de cardiomegalia, o sea, crecimiento del corazón radiológico, y se ve eventualmente en enfermedades que son derrame pericárdico, ¿verdad?, valvulopatía aórtica, cardiomiopatía dilatada, principalmente esas tres eventualidades. Doctor, si entendí bien, ¿usted le atribuye más a una arritmia que a un posible problema congénito la muerte de Antonio? Sí, no, lo que pasa es que yo creo que aquí estamos ante un problema de terminología. O sea, una arritmia es una cosa y el concepto congénito es otro. Sí. Si el concepto congénito, una arritmia puede incluso ser congénita. Sí, claro. También, o sea, cosa que de hecho Antonio no tenía ninguna evidencia, incluso en ninguna revisión, que al menos yo estuviera enterado en otros clubes o en otros países incluso, ¿verdad? Entonces, hay personas que incluso pueden tener una sola arritmia en su vida y eso acabar con su vida, ¿verdad? Sí, doctor. Pudiera ser el caso de que Antonio hubiera sido en este aspecto, es factible, ¿verdad? Estamos hablando en el término hipotético. Sí, claro. Doctor, nos queda nada más un minuto para ir al corte. ¿Los hermanos de Antonio podrían también padecer este mal? Sí, o sea, de hecho, esto es bastante abierto, o que desde el punto de vista genético no hay un antecedente en la familia de Antonio de Nigris por parte de los papás o algún miembro, motivo por lo cual atribuirlo a un factor genético tendríamos que tener una evidencia previa y aparte un estudio en sangre que si nos lo indicara. Yo creo que sería un poquito de ligereza hablar del término de relación familiar, ¿verdad? Yo creo que para esto se necesitarían estudios un poquitito más dirigidos, ¿verdad? Para esto, la lógica nos indicaría que el riesgo que puede tener, por ejemplo, sus hermanos sería el mismo riesgo que puede tener una persona que hace un ejercicio de alto rendimiento. Doctor, ¿sería tan amable de permanecer un momentito más en la línea? Ok. Y ponemos unos comerciales que aquí son a chaleco y volvemos con usted.